Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Letona, soy antropóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy de Guatemala y pues me da mucho gusto poder entablar esta tarde este diálogo con ustedes, miembros de esta sociedad y todas las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Como ustedes saben, el tema que vamos a dialogar en este panel es el rol y el estado de la antropología como disciplina en el marco de las políticas públicas, los grandes temas del desarrollo y el tema de la gubernamentalidad, ¿verdad? Es un gran tema muy amplio, muy complejo, pero entiendo que la idea es que pudiéramos dialogar en este panel desde los trabajos y las particularidades que tiene nuestra disciplina en cada uno de nuestros países, ¿no? Que pues podemos tener encuentros, así como podemos tener diferencias en cómo se da este rol de la antropología en nuestros países. Entonces, pues la idea central de este panel era partir de una política de localización de la práctica de la antropología, para no olvidar que nuestras prácticas, todo nuestro ejercicio profesional se da en el marco de regímenes de conocimiento que están anclados de una o de otra manera en regímenes de gobierno también, de ahí el tema de la gubernamentalidad, ¿verdad? Y qué vínculos hay en esas relaciones que se dan y cómo estas influyen en nuestra práctica como profesionales y en la orientación que va teniendo nuestra disciplina a raíz de estos intercambios y de estas relaciones que se establecen, ¿verdad? Pero yo quisiera puntualizar que además de ver estas particularidades que dan las políticas locales de conocimiento y de práctica profesional, también hay que incluir en el análisis un marco un poquito más amplio, cuestión que ya han mencionado algunos colegas en sus estudios y en las publicaciones que hay sobre estos temas, de no centrarnos tanto en un marco nacioncéntrico, porque eso podría desviar las miradas u ocultar algunas características de la práctica que tienen que ver con dinámicas regionales y dinámicas mucho más amplias que son transnacionales, ¿verdad? Que no son nuevas, son una cosa que ya viene desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, quizá entender que estas prácticas que están localizadas y que por esta localización tienen ciertas características, así también los relacionamientos que se dan de manera más amplia tienen que ver con estas características a partir del establecimiento de diálogos con colegas que se encuentran situados en otros espacios y con la misma constitución de estos regímenes de conocimiento que están en estos otros países o en las regiones también anclados con formas de gobierno, ¿no? Con regímenes políticos, etc. Entonces vamos a hablar un poco de la antropología guatemalteca localizada, pero también ubicada en este marco más amplio, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar de la antropología guatemalteca a partir también de las investigaciones que yo he realizado, ¿verdad? Porque ese es otro de los aspectos que hay que comprender, que las antropologías tanto en América Latina, en el mundo, como dentro de cada uno de nuestros países son heterogéneas las prácticas, ¿verdad? No es una sola cosa homogénea que sigue una única ruta, sino que hay distintas formas de práctica y una de ellas es esta que se ha vinculado a los temas del desarrollo y a los temas de políticas públicas para la gubernamentalidad. Entonces podríamos o podría pensarse que este tema es en realidad más o menos reciente, un tema de finales de los 80s, de los 90s, pero en realidad puede trazarse una historia bastante amplia si queremos entender cómo se ha dado el rol de la antropología y la vinculación y cómo esto ha ido modificando el estado de nuestra disciplina en
nuestros países, ¿no? Entonces, para el caso de Guatemala, con base en las investigaciones que yo he hecho, como les decía, esta relación puede trazarse más o menos a mediados de los años 40 con el surgimiento del Instituto Indigenista Nacional, que surge en 1945 ya en el marco de los gobiernos revolucionarios, ¿no? Entonces tuvo un mandato muy específico, fue parte del Ministerio de Educación y por ser parte del Ministerio de Educación pues tuvo algunas orientaciones particulares en torno a cómo pensar a los pueblos indígenas, cómo entenderlos, pero en el marco de lo que se entendía como modernización en aquel momento, en el marco de estas ideas de progreso y de desarrollo, que pues lo que se esperaba era una suerte de asesoramiento del Instituto Indigenista para los gobiernos para establecer formas de administración de la población, ¿verdad? En aquellos momentos no se hablaba de gubernamentalidad como se habla ahora, pero pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Cómo administrar poblaciones y cómo generar orden social a través de ciertos cambios que se podían proponer, cambios sociales y cambios culturales, ¿no? Entonces, esa podría ser una institución que se podría profundizar mucho más. Otra que yo he estudiado, que no es específicamente nacional, sino que es una institución regional que tiene sede todavía en Guatemala, porque todavía existe, es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que surge también más o menos a mediados de los 40 con el objetivo específico de estudiar los problemas de nutrición de la población en todos los países de Centroamérica, ¿no? Y en nuestro país, pues la población que más ha sufrido de este problema de la desnutrición, pues fueron siempre los pueblos indígenas. Entonces, este instituto, si bien no era específicamente para el desarrollo disciplinario de la antropología, hubo una buena parte de prácticas antropológicas que se desarrollaron ahí con la llegada de antropólogos estadounidenses y otros científicos sociales, médicos, etcétera, que se unían en equipos interdisciplinarios para abordar estos temas de nutrición. Y de nuevo, este instituto se enmarcó en estas ideas de la salud que había en ese momento, apoyadas también por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que veían la necesidad de estudiar, de generar una política de conocimiento para ver cómo se abordaba estos problemas de desnutrición que hacían parte de los problemas de salud, para encaminar a las poblaciones de nuevo a los temas al camino de la modernización y el desarrollo, ¿no? Me permito hacer un salto temporal hacia ya el periodo de la guerra con el conflicto armado interno. Y aquí ya es importante la creación de escuelas de antropología que no había antes, ¿verdad? En este periodo, paradójicamente, junto a toda la política contrainsurgente que se dio, se desarrollaron también esta forma de institucionalizar a la antropología y de profesionalizarla con la posibilidad de estudiar antropología aquí en Guatemala. Quienes querían estudiar antropología antes tenían que irse a otros países, ¿no? Entonces, la creación de las escuelas en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad del Valle de Guatemala pues permitieron esa profesionalización que nos hacía falta en el país. Y que son instituciones importantes de mencionar en términos de cómo se va orientando la antropología y hacia qué temas se va a dedicar la antropología a estudiar, ¿no? También por los problemas de la guerra pues sucede un proceso muy lamentable, que es la
clandestinización de la práctica de algunos colegas que de alguna manera se habían vinculado a los esfuerzos revolucionarios. Entonces ahí hay otra forma de práctica que está muy poco explorada, pero que es muy interesante y que hay que mencionar en este marco más amplio en el que podemos ver los roles y el estado de nuestra disciplina en nuestros países, ¿no? Y pues ya más o menos en la década de los 80, tanto en la primera mitad como en la segunda mitad, hay un giro muy importante de la práctica de muchos científicos sociales, no solo los antropólogos, sino que la amplitud de los científicos sociales, un giro hacia el tema de derechos humanos por todas las violaciones a derechos humanos que se habían dado durante el conflicto armado, pero específicamente entre el 78 y el 84 y unos años después, que continuaron asesinatos y desapariciones extrajudiciales, ¿no? Entonces fue muy importante este tema de los derechos humanos, y de ahí que algunos colegas se van a especializar en ese tema, que tiene que ver también con posteriormente los temas de políticas públicas y los temas de gubernamentalidad, pero entendiendo este tema también de manera un poco más amplia, ¿no? Entonces, uno de las líneas más fuertes que surge de todo esto como práctica profesional es el de la antropología forense, que es un tema, es una práctica difícil, es una práctica que tiene que ver con la historia oscura de nuestro país, pero que existe y ha sido una línea de trabajo profesional para muchos colegas que pues con el fin de la guerra y con el auge de la violencia homicida en nuestro país, pues también se ha constituido en una línea de trabajo que pues contribuye a esclarecer estos hechos violentos que siguen existiendo en nuestro país. Otra de las grandes tendencias vinculadas al giro por la defensa de los derechos humanos y al auge de las organizaciones de sociedad civil en nuestro país, más o menos a mediados de la década de los 80, es la vinculación de la antropología con este tipo de organizaciones, ¿verdad? Es un trabajo del cual se puede decir muchísimo. Yo solo voy a puntualizar algunos aspectos que me parecen interesantes para el diálogo y la conversación. Y lo primero que hay que decir es que es un trabajo que ha sido muy criticado desde posturas dicotómicas que oponen el trabajo académico frente al trabajo aplicado, ¿no? Y estas críticas lo que han hecho es condenar este ejercicio profesional antes que entender el régimen de conocimiento y el régimen político al que está anclado este tipo de ejercicio profesional. Esto quiere decir que para muchos este tipo de trabajo de los antropólogos es ensuciarse las manos, hacerle el trabajo sucio al sistema económico, político y social en el que vivimos, mientras que para otros, sobre todo aquellos que sí se han vinculado y han puesto su ejercicio profesional en el marco de estos regímenes de conocimiento, es una posibilidad de hacer investigación. Es una posibilidad de hacer investigación que por supuesto tiene márgenes por este régimen de conocimiento en el que está anclado. Es un régimen de conocimiento que depende de las dinámicas de las organizaciones de sociedad civil y estas a su vez de la arquitectura de la cooperación internacional que desde la Segunda Guerra Mundial ha atravesado muchísimos cambios y en las últimas 2 décadas ha insistido mucho por el tema de la eficacia y la eficiencia de los flujos de la cooperación y a partir de ahí se ha insistido mucho en la tecnificación de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de estas entidades. Entonces, estos procesos de tecnificación han sido los que le han puesto márgenes que por supuesto no están separados del régimen político del que hacen parte.
han producido cadenas de fragmentación en la producción de conocimiento que tienen un impacto sobre el ejercicio profesional y el estado de la disciplina en nuestros países, ¿verdad? En Guatemala ha sido una característica muy importante. Y otra cosa, otro punto que discutir importante de este ejercicio profesional, pero que no sea solo ahí, sino que es ya como una situación contextual amplia del ejercicio profesional de las ciencias sociales, es la alta inestabilidad, la flexibilidad y la precarización del trabajo que se ha dado, que tiene que ver con múltiples causas que podemos discutir en la conversación también, ¿verdad? Pero más allá de las dificultades que se pueden discutir del régimen de conocimiento que hace parte de esta vinculación de la antropología a organizaciones que están tratando de posicionar políticas públicas en sus diálogos, intercambios y relacionamientos con actores de instituciones de gobierno, es esa posibilidad de hacer investigación y a partir de ahí la posibilidad que tienen los antropólogos de vincularse a ese posicionamiento de políticas públicas que defienden un Estado de Derecho, que buscan la defensa de derechos civiles, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto, pues por esos mismos cambios que ha tenido esta arquitectura de cooperación internacional y la crisis económica que estalló a partir de 2007, en esos años y en la siguiente década, este trabajo que ha hecho la antropología es un trabajo que viene en decadencia, ¿no? Por estas mismas dificultades de los flujos financieros que se han dado. No ha desaparecido, pero sí ha atravesado cambios que pueden analizarse en términos de cómo se da esa vinculación de la antropología en este espacio que le brinda una posibilidad de ejercicio profesional. Muchas cosas más podrían decirse sobre las instituciones que he mencionado, sobre los procesos que he mencionado, pero lo dejo para la conversación, el diálogo y la posibilidad de preguntas e intercambio. Ahora quiero cerrar mi participación en este panel haciendo referencia a los retos que implica la pandemia y la emergencia sanitaria por la que hemos estado atravesando desde hace más o menos un año. Y pues más que referirme a la emergencia sanitaria, lo que hay que decir y en lo que tendríamos que estar centrando nosotros la conversación es en el rol que va a tener o que puede tener la antropología en las discusiones o en los temas que hay que trabajar, no solo en el marco de la emergencia, sino en lo que viene después de la emergencia. La antropología ha tenido una tradición muy importante a partir de todos los subcampos de la antropología social. Uno de los más importantes es el de la salud. Ahí los antropólogos tenemos una participación muy importante en la discusión que hay que tener de los sistemas de salud pública y cómo se ha opuesto un paradigma entre el tema de la salud, de la institucionalidad de la salud privada frente a la institucionalidad de la salud pública y también en otros de los ámbitos que implica la pandemia, porque la pandemia no solo va a tener un impacto o está teniendo un impacto en los temas de salud, sino en los económicos, los políticos, los sociales, etc. Entonces, el tema en el que hay que centrarnos es en el debate de la vinculación de la antropología en lo público y cómo podemos hacer nosotros para participar de una manera más activa en esas discusiones, pero no solo en meras discusiones, sino en cómo vamos a llevar a la práctica estrategias puntuales para hacer frente a las condiciones sociales que vamos a tener en una situación post-pandemia. Muchas gracias.